Buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre el primer tema de grado de tercero de secundaria, que vendría a ser el tema de la taxonomía animal. La taxonomía animal es una rama de la biología que se encarga de estudiar la clasificación de todos los seres vivos. Pero como estamos hablando de la taxonomía animal, solamente se va a encargar de estudiar la clasificación de los animales. En este caso, para poder hablar de clasificación, nosotros tenemos que tener criterios, tenemos que encontrar cómo vamos a clasificar a esos animales. En este caso vamos a encontrar de dos maneras vamos a clasificar, de acuerdo al criterio de clasificación, que tenemos a seres parazoos y algunos seres eumatozoos. Cuando nosotros hablamos de animales parazoos, son los que carecen de tejidos. Y si yo no tengo tejidos, voy a carecer de órganos. Y si no tengo órganos, tampoco voy a tener sistemas. Regularmente estos animales van a ser de vida simple y los más conocidos o los primeros animales serían los poríferos, conocidos como las esponjas de mar. En la clasificación de los eumatozoos vamos a encontrar animales ya no sin tejidos, sino animales con tejidos. Y si yo tengo tejidos voy a tener órganos y esos órganos ya no van a ser simples, sino van a ser órganos especializados. Entre ellos tenemos a la familia de los celenterios, la familia de los platelmitos, los nemátodos, los moluscos, los artrópodos, los anélidos, los equinodermos y los cordados, que más adelante vamos a ver toda la clasificación exacta. Pero cuando nosotros hablamos de un tipo de clasificación, también es importante poder hablar sobre la embriología animal. En este caso, ¿qué cosa es la embriología? Va a ser una pequeña rama de la biología que se encarga de estudiar al embrión. Y el embrión es estudiada de tres maneras. Hablamos primero de la fecundación, luego cuando tú estás en un proceso embrionario y luego cuando estás en un proceso fetal. En este punto vamos a encontrar que la embriología animal vamos a tener en cuatro etapas importantísimas. La primera etapa es conocida como la activación o regularmente conocida como la fecundación, que es la unión de un espermatozoide y un óvulo. Luego tenemos la etapa de la segmentación, que vendría a ser esto, una etapa por la cual una sola célula que tenemos acá se va a comenzar a dividir. A esa etapa también se le conoce como la etapa de las divisiones. Solamente una célula puede llegar a duplicarse, a dividirse hasta 34 células. A esas 34 células se le conocen como mórula, como se puede observar en el gráfico. Luego de las divisiones ya viene la otra etapa, la tercera etapa conocida como la blastulación o conocido como la blástula, que regularmente va a ser una esfera hueca, en este gráfico se observa una esfera hueca que alrededor forma una pequeña capa. A esa esfera hueca que vemos es conocido como el blastocele. Luego de eso tenemos la última etapa conocida como la gastrulación. En este caso vamos a encontrar ya al embrión propiamente dicho con las capas germinativas. En este caso vamos a encontrar de dos maneras a los tipos de animales. Unas que tienen dos capas y unas que tienen tres capas. Regularmente los seres vivos o los animales van a tener tres capas. Tenemos el ectodermo, que es la parte externa, que se va a encargar de formar el sistema nervioso, los órganos sensoriales, el sentido, el ojo, la vista, la epidermis, en este caso sería la piel, las uñas, los pelos, y tenemos a la segunda capa conocida como el mesodermo, encargada de estudiar todo, bueno, encargada de producir todo lo que vendría a ser el esqueleto, el sistema locomotor, los músculos, el sistema circulatorio, el aparato excretor, que vendría a ser el riñón, el aparato reproductor, una capa de la piel y una pequeña capa, la capa externa del tubo digestivo.
Luego tenemos la capa interna conocida como el endodermo. El endodermo ya se va a encargar de la parte interna, la parte más importante. En este caso va a formar el tubo digestivo y el aparato respiratorio. En esta parte podemos ver, ¿no? El endodermo, la parte interna. Tenemos el mesodermo, que es la parte intermedia, y el ectodermo, que vendría a ser la capa externa en el embrión. Luego de ver eso, vamos a ver que había mencionado hace un momento de que el embrión podría tener de 2 capas y de 3 capas. Y vamos a clasificar también a los seres vivos de acuerdo a la cantidad de capas. Si yo tuviera 2 capas, van a ser conocidos como los dipoblásticos, o también conocidos como los diblásticos. Y si yo tuviera 3 capas, se llamarían tripoblásticos, o también conocidos como los triblásticos. Profe, si yo fuera un diblástico, solamente tendría el ectodermo y el endodermo, porque solamente tendrían 2 capas. Pero si yo hablo de los tripoblásticos, tendrían las 3 capas que ya habíamos mencionado: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Luego, otra forma de clasificación que vamos a tener en los animales va a ser de acuerdo a la cantidad de cavidades corporales. A esta cavidad corporal se le conocen como el celoma. Si es que tú no tuvieras celoma, vamos a encontrar a seres vivos conocidos como los acelomados. Como yo no tengo esa capa, solamente va a tener un solo poro, como podemos ver acá, un solo poro, que en este caso sería la boca nada más. Los animales o los seres vivos van a tener los celenterios y los platelmintos. Luego vamos a hablar de los pseudocelomados. Pseudo significa falso. Entonces, ¿qué sería? No tendría un celoma completo, tendría un pequeño poro porque tendría una pequeña cavidad falsa. Miren, acá tenemos una pequeña cavidad falsa y tenemos las 2 capas. Luego tenemos a los eucelomados. Eu significa verdadero, los que van a tener su verdadero celoma. Quiere decir que vamos a encontrar ya una capa corporal y las cavidades corporales. Como se puede observar acá, tenemos 1, 2 y 3. Eso es de acuerdo a la clasificación de sus cavidades corporales. Ahora vamos a hablar sobre de acuerdo al estoma. ¿Qué cosa es el estoma? El estoma sería un orificio, pero estábamos hablando de que nosotros éramos un embrión todavía. Entonces, cuando nosotros somos embriones, vamos a presentar solamente un solo estoma. Y tenemos a la primera clasificación conocido como los deuterostomados, en el cual lo primero que se va a formar en el embrión va a ser el ano, y luego va a formarse la boca. ¿Quiénes son? Los equinodermos, como la estrella de mar, y los cordados, como el ser humano, todos los mamíferos, los peces. Y los protostomados son los que en el embrión se van a formar primero el orificio que vendría a ser la boca. Tendríamos los artrópodos, los insectos, los moluscos y los gusanos. En este caso serían los anélidos. Luego tenemos otro tipo de clasificación, conocida como según la simetría. Hablamos de simetría cuando encontramos igualdad en cada espacio, ¿no? Tenemos seres asimétricos, que no tienen si yo lo corto a la mitad, para un lado sería de distinto tamaño, el otro de distinta forma. La simetría radial regularmente se va a observar en todos los animales que son circulares, como por ejemplo la estrella de mar. La estrella de mar tiene 5 puntas, entonces se va a abrir en forma de radio, como si fuera un círculo. Y la simetría bilateral es la simetría que se va a encontrar si es que yo le corto a la mitad, para ambos lados van a ser iguales.
Como por ejemplo nosotros, ¿no? Si hacemos un corte en la parte de la mitad de nuestro cuerpo, para ambos lados serían iguales. Entonces, esta es la primera parte en cuanto a la clasificación de los seres vivos, en cuanto a los animales. Espero que esta clase le haya servido de mucho. Nos vemos para la siguiente clase.